Buen día, mi nombre es Gabriel Beluche y les voy a hablar respecto al estaño. Esta presentación contará en tres partes. Primero, una descripción de sus propiedades generales, extracción y procesamiento, y las aleaciones y sus usos. Primero, el estaño. Es el elemento número 50 de la tabla periódica, un metal de post-transición no tóxico, no ferromagnético, cuya alotropía más común es el estaño beta. Es blando, dúctil y de color grisáceo. Fue uno de los primeros metales descubiertos utilizados en recubrimientos y aleaciones en la antigüedad y desencadenando la edad de bronce al ser aliado con el cobre. Actualmente es muy utilizado en la industria, sin embargo la cantidad utilizada cada año es relativamente poca debido a que las aplicaciones del estaño requieren una pequeña cantidad del mismo, ya que se utiliza como aditivo en aleaciones. Las aleaciones ricas en estaño se usan en muy pequeña cantidad o como recubrimientos muy delgados que no representan una cantidad significativa. Propiedades. El estaño presenta dos alotropías en condiciones ambientales: el estaño blanco, estaño beta, que es la más común con la que estamos familiarizados, y el estaño gris o estaño alfa. El estaño alfa es un polvo grisáceo carente de propiedades metálicas, cuyas propiedades no son realmente útiles. El estaño beta, el cual hablaremos de su propiedad debido al que utilizamos, tiene una densidad de 7.62 gramos por centímetro cúbico. Aquí es una escala comparativa a la densidad de algunos metales: plomo, cobre, latón, que es una aleación, estaño y aluminio. O sea, cada uno de estos cilindros, si no me equivoco, son de 1 gramo. Y la diferencia en volumen corresponde a su densidad. El estaño es bastante resistente a la corrosión debido a que al ser expuesto al aire forma una capa de óxido. Ese proceso se conoce como pasivación. Es un compuesto sumamente estable y resistente. Por ejemplo, aquí vemos una superficie de estaño recientemente pulida que no presenta óxido, o sea, una vista en el microscopio. Y después del proceso de pasivación vemos que es la formación de cristales de óxido de estaño en la superficie. Estructura. El estaño blanco presenta una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, BCT, de dimensiones 5.83 y 3.0318 nanómetros de altura y largo respectivamente. Aquí podemos observar la microestructura del metal, estaño beta. Noten la separación entre dos granos. Y aquí se observa la celda unitaria cúbica diamante. Este es el estaño alfa. La celda unitaria tetragonal centrada en el cuerpo del estaño beta. El estaño gris o estaño alfa tiene una estructura cúbica diamante con enlaces covalentes. Eso hace que pierda sus propiedades metálicas y lo hace similar a los semiconductores. Como señalé erróneamente al principio, aquí está la estructura del tipo cúbica diamante del estaño alfa. Aquí está el diagrama de estaño puro. Se puede apreciar que la transformación del estaño puede ocurrir a temperaturas ambientes. Y de hecho aquí está, el estaño alfa es estable a una atmósfera a temperaturas inferiores a 13.5 grados. Sin embargo, la transformación a esa temperatura es extremadamente lenta. Realmente tenemos que preocuparnos por la transformación de estaño beta, estaño alfa a temperaturas bajo cero. Podemos ver que en la línea de transición podemos ver el área que ocupa, las condiciones que ocupa el estaño alfa. Este es un diagrama monofásico, el eje de las Y son expresión sobre temperatura, a diferencia del diagrama bifásico, que es temperatura y composición de la aleación. Y podemos ver que a temperaturas ambientales, aproximadamente 450 grados sobre el líquido, temperatura Kelvin, serían 200 y tantos centígrados. Y básicamente este proceso de cambio de tetragonal estaño blanco a cúbico estaño gris se conoce como peste del estaño. Aquí tenemos un resumen de sus tablas de propiedades comparadas con otros metales comunes. Por ejemplo, su densidad con respecto al acero, la dureza con respecto al acero, maleabilidad de utilidad, que es su resistencia a la atracción comparada con el acero 1,020 sobre el carbono, su tensión comparada con el mismo sobre el carbono, reflectancia, eso es como el efecto espejo, pues la cantidad de luz que puede reflejar,
está comparada con la plata, que es el metal más reflectante, y su conductividad térmica y eléctrica comparada con el cobre. Y el resto son ciertas propiedades que son el coeficiente de expansión térmica, sus temperaturas de cambio de estado y la celda unitaria de alotropía más común. Varios fenómenos interesantes del estaño, como le había mencionado, la peste del estaño, que podemos observar el cambio de fase del estaño a estar sometido a... Es un proceso relativamente lento, en verdad no es tan rápido como aparece en el video. De hecho, este video resume 20 horas de un lingote de estaño expuesto a menos 40 grados centígrados. Esto se le conoce como la peste del estaño y de hecho ha causado muchos problemas en industria, en aplicaciones. De hecho, en verdad no es una historia realmente colaborada, pero es un mito popular que en las guerras napoleónicas, cuando Napoleón invade Rusia, una de las razones por la cual él pierde la guerra es porque sus soldados, los botones eran de estaño, y hasta después de tan bajas temperaturas los botones se corroyeron y los soldados no podían abrigarse propiamente, y eso causó la muerte de hipotermia de parte de sus tropas. Otro fenómeno interesante son los bigotes del estaño. Los bigotes, si no me equivoco, ocurren en el estaño, en el zinc, ocurren en pocos metales. Es un problema significativo para equipos electrónicos, debido a que estos bigotes pueden conducir electricidad y pueden crear cortocircuitos en aparatos electrónicos, en microchips o circuitos integrados. Aquí en el video se puede apreciar en un microchip, en los contactos, cómo se forman los bigotes de estaño, y estos pueden crear cortocircuitos. Enseguida se va a ver cómo van creciendo. Se ve cómo crecen de forma microscópicamente. Se define como erupciones monocristalinas eléctricamente conductoras que crecen en las superficies de películas de alta relación y aspecto y presentan problemas de confiabilidad para la industria eléctrica debido a que pueden causar cortocircuitos. Aplicaciones y productos de estaño puro. El estaño puro tiene aplicaciones limitadas. Se puede usar directamente como soldadura, generalmente mezclado con plomo u otros metales, debido al problema de los bigotes y la peste del estaño. Antes de que existiera el papel de aluminio, se utilizaba papel estaño, y de hecho aún se utiliza para productos lujosos o para ciertas aplicaciones en las cuales no se puede usar el aluminio en ámbitos técnicos, debido a que el aluminio puede ser problemático por su reactividad. Como recubrimientos, es una de las formas más sencillas de crear recubrimientos inoxidables y no tóxicos, por eso que se utiliza en latas de alimentos. Para fabricación de espejos, o vidrios, disculpen, lo que se conoce como vidrios flotados, son las planchas del vidrio. El vidrio fundido se deposita sobre una piscina de estaño fundido. Como el líquido va a producir una superficie perfectamente plana, esto permite la fabricación sencilla y rápida, sin muchos, bueno, entre comillas, sin muchos equipos, de planchas de vidrio. Procesamiento y extracción. Mineralogía del estaño. Al igual que prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, el estaño tiene su origen en los procesos de nucleosíntesis en las estrellas, especialmente el proceso S de captura de neutrones en las estrellas de masa mediana entre 0.6 a 10 masas solares. Así que nuestro Sol es una estrella productora de estaño. Cuando las estrellas mueren, estas partículas, conjunto con todos los elementos, partículas de polvo X, pasan a formar parte de los discos protoplanetarios que al final forman los planetas, o sea, como nuestro planeta. En la corteza terrestre, el estaño se encuentra principalmente con el mineral casiterita, dióxido de estaño, especialmente en rocas graníticas o pegmatíticas y beta hidrotermales. Estas rocas, como en prácticamente todos los minerales, lentamente se meteorizan, se erosionan y por la acción del clima quedan depósitos sedimentarios. Debido a la alta gravedad específica del estaño, generalmente se acumula en los fondos de los valles en el fondo de los lechos sedimentarios, en la parte más baja del relieve. También existen otros minerales de estaño como los sulfitos, como la estanita. Sin embargo,
La extracción de estaño es muy complicada y la cantidad de esos sulfitos es muy poca como para que sea económicamente viable. Aquí podemos tener, bueno, una imagen de un disco protoplanetario y una imagen de un tipo de granito que es relativamente rico en estaño. Sin embargo, generalmente el estaño no se extrae directamente de las rocas, a menos que sean vetas hidrotermales en minas subterráneas. Pero generalmente se extrae de minas superficiales. Minería de casiterita. Aquí tenemos dos imágenes que muestran con cristales de casiterita. En verdad estos son cristales de alta calidad. Generalmente cuando se minan los cristales son pequeños o prácticamente indistinguibles de las rocas. Estos son casi que muestras de museo. En fin, como ya mencionaba, existen dos tipos de yacimientos de casiterita: depósitos sedimentarios, donde el mineral se concentra debido, como mencioné, a su alta calidad específica, y vetas hidrotermales, donde los minerales se están disueltos en las rocas. Los depósitos sedimentarios tienen un tenor relativamente bajo, pero su explotación es sencilla y se pueden extraer grandes cantidades del suelo para su procesamiento. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una mina en Indonesia, una mina a cielo abierto de estaño. Y aquí tenemos una mina relativamente famosa en Bolivia, que es la mina de Huajuni, en la cual existen depósitos hidrotermales. Si notas el color, por ejemplo, el color de esta muestra de estaño es similar a las paredes de la mina. O sea que la roca en ese sitio es rica en estaño. Refinación del estaño. Como muchos minerales, de hecho el estaño se reduce por fundición. Es un metal relativamente fácil de fundir, por eso que fue uno de los primeros metales descubiertos por la humanidad. El procesamiento a nivel industrial moderno: primero la casiterita es triturada, donde se mezcla con carbón antracita. El antracita es un tipo de carbón mineral de alto tenor. Es mezcladas, después pasa el primer proceso de fundición. Disculpen. La primera cola de estaño pasa a ser refinada. La escoria rica en estaño pasa a un segundo proceso de fundición, donde forma estaño contaminado con hierro. Esto después se remezcla con la materia prima, al igual que los gases emitidos por el proceso de la primera fundición. Pasa a un filtro donde el polvo de estaño, el polvo de escoria, también se mezcla con la materia prima. Esto pasa a un segundo proceso de fundición, en el cual el metal se purifica hasta el 99%. Y la escoria, muy pobre en estaño, se desecha. Productores mundiales de estaño. Se puede notar que la concentración de productores de estaño está en Asia. Asia representa la mayor parte de la producción de estaño mundial. Y en Sudamérica también también se produce una cantidad considerable. Sin embargo, notarán que en Europa y en Norteamérica existe una producción considerable de estaño. Aleaciones. Aleaciones de estaño. El estaño es uno de los metales más antiguos que se logró fundir, o sea que se logró purificar a su estado metálico del mineral casiterita. Sin embargo, el estaño puro tiene usos limitados, debido a que sus propiedades útiles son su bajo punto de fusión y resistencia a la corrosión. Como metal aliado, como metal base es aliado con varios metales como plomo, zinc, antimonio, entre otros, con el fin de mitigar sus debilidades y conservando sus facilidades para ser trabajado. Como elemento secundario, junto al cobre, obviamente revolucionó la historia de la humanidad desencadenando la edad de bronce, que permitió fabricar las primeras herramientas metálicas duraderas, cuyo efecto en la agricultura fue uno de los factores que aceleró la transformación de las sociedades nómadas en agrícolas y sedentarias, naciendo las primeras civilizaciones. Y ha sido utilizado que una de las razones por la cual ocurrió el colapso de la era de bronce, que fue un colapso general en las civilizaciones del mundo, fue como ¿cómo explico? Como una gran catástrofe que duró cientos de años. De hecho, que
en verdad civilizaciones se recuperaron con el nacimiento de Roma o otras civilizaciones, las civilizaciones clásicas. Se teoriza que una de las razones fue que tribus bárbaras asediaban a barcos mercantes, y debido a que los yacimientos de estaño eran muy localizados y fuera y lejos de las cunas de las civilizaciones como Mesopotamia, Grecia, Egipto, el Imperio Zoroastra, eso provocó, o sea, que no llegara al estaño esas civilizaciones fue una de las razones que provocó el declive de esas civilizaciones. Esas incursiones eso se conoce como la gente del mar, que desencadenó el colapso de la era de bronce. Algunos ejemplos, por ejemplo, de lo lejos que llegaba traían el estaño, es por ejemplo un lingote de estaño conseguido en las costas de Israel, de aproximadamente 3.400 años de antigüedad, proveniente de las minas de Cornwall en Inglaterra. Esto fue, si no me equivoco, fue trazado por espectrometría de masas, por las proporciones de isótopos que corresponden a los estaños traídos de esa mina. Otras aleaciones comunes, por ejemplo, metal de Britania, que es un peltre, en una estatuilla hecha con metal blanco, que es una fundición de estaño utilizado para joyería o para objetos decorativos, y un antiguo casco de la era de bronce de griego. Soldadura de estaño. El estaño es un componente importante en las soldaduras, debido a que moja y se adhiere a muchos metales y a temperaturas considerablemente bajas a otros metales. Al ser aliado con plomo, se producen soldaduras cuyos puntos de fusión son aún más bajos que el estaño o el plomo respectivamente, y se agregan pequeñas cantidades de otros metales, significativamente antimonio o plata, para aumentar su fuerza y prevenir la peste del estaño, o mitigar la formación de bigotes de estaño. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, soldadura de estaño 6040, su utilización en la soldadura de una placa. Sin embargo, este tipo de soldadura está siendo reemplazada con alternativas libres de plomo debido a la toxicidad del plomo, como cobre o zinc. Aquí tenemos la tabla del libro de ASM, Sociedad Americana de los Metales, de aleaciones no ferrosas, respecto a la utilización de soldadura de estaño. Vemos que el estaño puro se puede usar como soldadura, especialmente para productos que vayan a estar en contacto con alimentos. Soldadura de estaño con antimonio, que se utiliza para refrigeración. Soldadura de estaño con plata, para componentes eléctricos que estén expuestos a altas temperaturas. Soldadura con plata. Soldadura blanda, que se utiliza para equipos electrónicos, igual que la auténtica y la soldadura blanda. Soldadura blanda 6040 es la más común que utilizamos para equipos electrónicos. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Diagrama de fase del sistema estaño plomo. Ahí tenemos el diagrama de fase, un diagrama de bimetálico, y tenemos las distintas regiones. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la microestructura del estaño para soldar. Por ejemplo, este es el estaño 6040. Generalmente, cuando las relaciones se denominan de esta forma, el resto el 40 es el porcentaje del aliante secundario y el resto es el aliante principal. Y podemos ver que su estructura consiste en pequeñas dendritas en una solución sólida. Las dendritas vemos que son oscuras. Y estaño 6337, estaño eutéctico, vemos que la estructura es distinta, pero que empieza a aumentar la cantidad de plomo. Empieza a formar la estructura dendrítica en lugar de globular. Peltre. El peltre originalmente era una aleación de estaño y plomo. Sin embargo, debido a que se utilizaba para platería,
se fue reemplazada por estaño, antimonio u otros metales. Generalmente es un estaño, antimonio, ahorita se considera como estaño, antimonio y cobre. De hecho, notarán que muchos productos de peltre antiguos eran esmaltados, debido a que para que no estuviéramos en contacto, o sea, con el plomo, que es tóxico. Y si utilizan, generalmente no es recomendado utilizar productos de peltre que ya el esmalte esté deteriorado, debido a que están después, generalmente esos productos contienen plomo. Generalmente el metal contiene plomo. Aunque existen últimamente algunos que son meramente decorativos, que utilizan peltre moderno, pero consideran ese aspecto vintage, como dicen. El peltre es un metal maleable y ductil que se conforma fácilmente en diseños intricados. Las piezas de peltre no requieren recocido durante la fabricación, y los productos típicos de peltre incluyen servicios de café, té, bandejas, bisutería y cosas decorativas. Por ejemplo, el plomo, nos vemos que el plomo fue excluido del peltre, y las aleaciones modernas contienen entre 1 a 8% de antimonio y 0,25 a 3% de cobre. Aquí vemos la composición química del peltre moderno. Vemos que el tipo 1, estaño, antimonio, plomo y algunas trazas de otros elementos. El tipo 2, similar, o sea, vemos que la cantidad de los elementos varían. O sea, tipo 1 es 90-93, 90-93, 95-98 y los otros varían respectivamente. Algunos ejemplos de objetos decorativos: jarras fabricados con peltre. Y aquí tenemos el diagrama del sistema: cobre, estaño, cobre, antimonio, estaño, y su estructura cristalina. Vemos las dendritas. Es una solución sólida rica de estaño que contiene el compuesto intermetálico cobre estaño blanco, un color blanco, y la matriz eutética estaño y gruesa. Algo muy interesante de las reacciones de estaño es que son reacciones para rodamiento. Suena paradójico que los rodamientos utilicen un metal tan blando como el estaño, cuando los rodamientos generalmente se espera que sean extremadamente duros y resistentes a la abrasión. Sin embargo, para ciertas aplicaciones se requiere que el metal sea blando, como los cojinetes o ciertas bocinas o ciertos rodamientos plurimetalúrgicos. Aquí lo podemos leer. La consideración principal en la selección de una aleación de rodamiento es que el material debe tener un bajo coeficiente de fricción, que lo tiene el estaño. Las aleaciones de rodamiento mantienen el equilibrio entre la suavidad y la resistencia. La mayoría de las aleaciones de rodamiento son basadas en aluminio en lugar de estaño. O sea, el aluminio es el aleante principal, debido a que propusieron un excelente balance entre o sea, no comprometen la coeficiente de fricción del estaño significativamente, pero le dan mucha resistencia a la fatiga y resistencia a la abrasión a la aleación, o sea, a la pieza. Podemos ver que los cojinetes de biela, que son estos que están aquí, son fabricados en aleaciones de estaño. Generalmente es aluminio estaño. Y aquí tenemos cojinetes hidrostáticos. La parte interna, señalada aquí, sería una aleación de estaño, y un cojinete de fricción con la parte interna de la bocina interna también sería de una aleación de estaño. Existen otras aleaciones para rodamientos, por ejemplo plomo, basada en plomo como aleante principal, estaño y antimonio como aleante secundario. Son mecánicamente inferiores a las de estaño, pero son más económicas. Aluminio estaño, como he mencionado, son resistentes a la fractiva y son superiores a la de estaño como aleante principal. Y aluminio cobre estaño, aún más duro y resistente, que son utilizados para motores de alto rendimiento, para cojinetes, o sea, por ejemplo, los cojinetes de biela en motores de alto rendimiento. Composición y microestructura. Aquí tenemos los de base estaño. Podemos ver la composición. Estaño, según el reglamento SN 23, estaño 91%, antimonio, plomo, cobre. Y realmente vemos que el sistema es estaño, antimonio,
cobre, o sea, con trazas de plomo. Y aquí vemos la distinta composición. La composición SAE, pero vemos que todos están basados principalmente en estaño. Y aquí podemos ver la microestructura. La microestructura de las aleaciones de rodeamiento es bastante interesante debido a las grandes dendritas que forma. Por ejemplo, aquí tenemos el estaño, o sea, 100 antimonio, 3% cobre. Si no me equivoco, a esta aleación, la aleación SAE12. Vemos las masivas dendritas que forma. Y aquí tenemos la 4.5 antimonio, 4.5 cobre. Perfecto, esta es la aleación ACTMB23, aleación 1. Y vemos que también la estructura consiste en dendritas finas con un núcleo y una solución rica sólida en estaño, que es la parte oscura. Estaño como variante. Como variante secundario, el estaño, o sea, tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, como aleación para baterías ácidas, la aleación plomo-calcio-estaño se utiliza como reemplazo para la antigua aleación de plomo-antimonio, reduciendo la gasificación en las baterías y mejorando la resistencia a la corrosión y el rendimiento a largo plazo. Las amalgamas dentales. La mayoría de las aleaciones de amalgamas dentales modernas contienen aproximadamente entre 25 y 27% de estaño, con el fin de que interactúen con la plata formando un compuesto intermetálico. El hierro fundido. La presencia de 0.1% de estaño en los hierros fundidos garantiza la estructura 100% perlítica. Estabiliza la perlita a cualquier temperatura. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es un roller de una prensa rotativa. Y es bastante interesante lo que sucede con el hierro sinterizado. En la pluvimetalurgia, la adición de 2% de estaño y cobre contribuye al proceso sinterizado actuando como un flux. O sea, el estaño y el cobre se derriten primero y van derritiendo el hierro y van proveyendo como canales donde el hierro se va difundiendo. Camino de difusión para el compuesto de hierro intermetálico. Y la aleación donde el estaño es un aleante secundario, más importante es el bronce, obviamente. Es uno de los metales más útiles y la aleación más antigua creada por la humanidad. El bronce típicamente contiene entre 3 y 30% de estaño, lo cual incrementa dramáticamente su dureza y rigidez a niveles que ninguno de los metales por sí solo, o sea, llega a ser. De hecho, el bronce es más resistente y más duro que el hierro puro. Lo que sucede es que originalmente los primeros hierros fundidos contenían cierta cantidad de carbono. El hierro como tal puro no se produjo hasta la edad moderna. Siempre había algo de carbono, lo cual le daba dureza al hierro. Y sus propiedades químicas o utilización acústica aún lo hace muy útil para aplicaciones modernas. Algunos ejemplos: que tenemos una daga o espada antigua de bronce, un soplete. De hecho, el bronce es muy utilizado para aplicaciones de alta presión, donde se trabaje con gas o agua o vapor, debido a que las roscas, las uniones de bronce sellan con mucha facilidad, debido a que como se conforman entre sí, se deforman y se conforman las roscas, o sea, se deforman y se adaptan una a la otra, creando un sello. Y sus propiedades acústicas lo hicieron ideal para fabricación de campanas o algunos instrumentos musicales. En fin, esto concluye la presentación. Gracias por su atención. Como conclusión, bueno, el estaño es un metal extremadamente útil, a pesar de que no llame mucho la atención, como el hierro, las aleaciones de aluminio o aleaciones de metales preciosos. Sigue siendo un pilar para la tecnología moderna y para muchas cosas. De hecho, se utiliza en la industria de los alimentos, para usos decorativos, para aleaciones modernas, pluvimetalurgia. Siempre tiene, a pesar de que la cantidad que usa es muy poca y que no es un protagonista, o sea,
como me explico, o sea, no tiene el papel principal. Igual sigue siendo de mucha utilidad. En fin, con esto concluyo. Hasta luego, feliz día.